placer acompañarles. Quien les habla, Soriemi González. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, donde siempre están a su disposición para recibir todos sus comentarios y también preguntas para nuestro invitado. Para esta jornada nos acompaña desde el estudio Andrés Ignacio Silva, quien es abogado y consultor también político, para hablar de cómo está la dinámica venezolana, siendo noticia precisamente durante el fin de semana el tema de la reunión que hubo entre el enviado especial de Estados Unidos con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Quedaban muchas dudas de cómo iban en principio del año de enero, las dudas eran cómo iban a quedar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, si se iban a retomar, si se iba a dar un paso hacia las negociaciones, y vimos que precisamente uno de esos puntos de lo que ha sido pues este nuevo periodo presidencial de Donald Trump, del tema de la migración, fue uno de esos puntos de enlace, parte de la agenda que se discutió, también el tema de los estadounidenses que estaban aquí, la liberación de los estadounidenses que estaban detenidos aquí en Venezuela. ¿Qué lectura le das a esta reunión y también cómo ir dando respuesta a todas esas preguntas que se generaron, si a través de esta reunión será un nuevo modelo realmente de negociaciones entre ambos países o si realmente fue solo pues una reunión táctica con ese punto pues que tenía Estados Unidos? ¿Cómo evalúas este panorama? Soriemi, desde la elección de Donald Trump, la principal pregunta que le hacen a uno es ¿cómo van a ser sus relaciones con el gobierno de Venezuela? Y mientras hay muchos analistas, sobre todo en redes sociales, aquellos que están fuera del país, que estaban apostando por una postura de máxima presión, similar a la de su primer gobierno, yo siempre me he mantenido firme en decir que basándome en las propuestas de Donald Trump en su campaña, siempre iba a haber una postura de mayor acercamiento, ya que existía una posibilidad de que Venezuela, como un país que está en un área gris en estas relaciones internacionales marcadas por el BRICS, por las guerras en Rusia y Ucrania, y en el Medio Oriente, Venezuela sería atractivo para los Estados Unidos. Y en este caso, hablando de las propuestas de campaña de Donald Trump, su principal propuesta, uno de los principales atractivos de su campaña fue esa propuesta de deportar a los migrantes ilegales que están en los Estados Unidos, dentro de los cuales hay una cantidad importante de venezolanos. Y cuando yo he intentado explicar por qué Donald Trump va a necesitar ese acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, es por un principio tan sencillo como que necesita establecer un canal de relaciones, quizás no restablecer por completo las relaciones diplomáticas, pero sí es necesario tener comunicación entre estos gobiernos, porque de lo contrario, ¿a dónde va a mandar a los migrantes? Ya México dijo que no los iba a recibir, Colombia no los va a recibir, El Salvador prácticamente se ofreció a cometer crímenes de lesa humanidad diciendo que los recibe pero para meterlos presos. Y a lo interno Donald Trump dijo que su otra opción sería enviarlos a la cárcel de Guantánamo en Cuba. Es decir, la única opción viable para evitar una crisis democrática a futuro para Donald Trump y el Partido Republicano es establecer una relación en la que el gobierno venezolano va a poder también hacer algunas exigencias. Sí, es verdad, se van a recibir a los migrantes deportados que se envíen, pero también se pueden tener concesiones, como lo podemos ver con la renovación automática que tuvo la licencia de Chevron y un posible levantamiento de sanciones a futuro. Es decir, en estos momentos donde la oposición venezolana pareciera estar pasando por un momento de desánimo por parte de sus seguidores, el gobierno nacional está nuevamente posicionando a Venezuela como uno de los principales temas de discusión en la agenda geopolítica internacional. En ese sentido también, ¿cómo evaluar el tema de las reacciones que ha generado? Porque como ves, pues bueno, una parte de alguna forma esperaban que se pudieran dar estas relaciones para, de alguna forma, bueno, a medida que das esa negociación, pueda hacer el levantamiento de sanciones, que era una de las cosas que se pedía y que, bueno, las expectativas estaban en torno a eso por el tema de, bueno, cómo queda la dinámica económica en Venezuela, cómo queda el tema en materia petrolera en Venezuela también, con el tema de la licencia de Chevron. En ese sentido, ¿cómo ves eso de las reacciones? Porque también para algunos dirigentes de la oposición ha sido como más bien de forma de, bueno, es un reconocimiento a... Bueno, mientras hay dirigentes que dicen que es un reconocimiento, está también esa ala de María Corina Machado y Edmundo González que dicen que ellos mantuvieron conversaciones con el enviado de los Estados Unidos antes y después de su viaje a Venezuela. La realidad es que el enviado de los Estados Unidos, a pesar de no dar un reconocimiento explícito a Nicolás Maduro ante la legitimidad de su gobierno, sí mandó un mensaje muy claro, y es que Donald Trump reconoce que quien ostenta el poder del Estado en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. Y si bien hay personajes que todavía apuestan por esa política de máxima presión y que en estos momentos están un poco intentando reagruparse tras el anuncio del congelamiento y posible cierre del USAID en los Estados Unidos, que era el fondo tras el cual se financiaban muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela,
tenemos una oposición que no ha emitido comunicados contundentes o no ha sabido tomar acciones para responder ante un gobierno americano que, si bien se está peleando con sus propios aliados, ha demostrado que su único interés es beneficiar a los americanos, o por lo menos beneficiar a su gobierno. Por lo que sabemos que el tema de que él esté o no de acuerdo con las políticas de Nicolás Maduro y si él considera o no que su gobierno es legítimo, es un tema al que a él, la verdad, no le va a hacer temblar el pulso para tomar acciones con Venezuela. Y pareciera que estamos viendo los primeros indicios de por lo menos el restablecimiento de Venezuela como un aliado comercial internacional atractivo. ¿Qué implicaciones podría tener eso? Bueno, las implicaciones que puede tener es, lo primero, vamos a ver un gran número de venezolanos que se fueron de Venezuela por la situación política, por la inseguridad y buscando una mejor vida, probablemente regresando a Venezuela, lo que va a generar que ya de por sí una economía que se ha visto golpeada por la falta de oportunidades en los últimos años va a aumentar aún más el número de personas que van a estar buscando estas oportunidades. Pero adicionalmente, esto va a generar un impacto importante en la política porque tenemos un gobierno que está en una buena posición para negociar, para moverse y para reinsertarse en la comunidad internacional. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con todos estos procesos electorales que quedan pendientes para el 2025, porque ahora ellos se encuentran en un área gris ante los Estados Unidos. Y si ellos saben jugar correctamente sus cartas, saben actuar de una manera estratégica e inteligente, Venezuela puede volver a una situación regular con los países que le interesan en Occidente, como lo es Estados Unidos, y podemos evitar una crisis de legitimidad como la que se tuvo en 2018, que fue la que comenzó a aislar a Venezuela de los demás países. En ese área gris que mencionas, ¿cuáles son las acciones en ese sentido que se deben tomar y que quizás también son esos puntos que quizás ha negociado el gobierno venezolano? Como decías, bueno, tiene que ver también quizás con ese tema de levantamiento de sanciones. Bueno, por ahí va la cosa. El gobierno lo primero que tiene que hacer es proyectar transparencia y confianza hacia sus posibles aliados internacionales. Uno de los principales temas con una elección como la del 28 de julio es que la falta de transparencia en el manejo de los resultados no le inspira confianza a la comunidad internacional, por lo que países como Colombia y Brasil, cuyos presidentes suelen ser aliados del gobierno venezolano, se han visto un poco dispuestos a apoyarlos en estos comunicados que se han emitido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tenderle puentes a esos aliados tradicionales, que son los que los van a ayudar a reinsertarse en la comunidad internacional. Vemos un Gustavo Petro que durante sus tweets que le enviaba a Donald Trump, él mencionaba precisamente que una de las razones por las que Latinoamérica se ha visto involucrada en una crisis económica es el bloqueo americano a los países latinoamericanos. Por ahí, esos aliados son los que van a ayudar a regularizar la situación de Venezuela, pero adicionalmente el gobierno tiene que buscar tácticas como lo puede ser tender puentes y ofrecer espacios de diálogo y negociación con sectores de la oposición para que ellos puedan por lo menos proyectarse como un jugador de la comunidad internacional dispuesto a resolver estos problemas y, a diferencia del 2018, que no se vean como un régimen ermitaño que cada vez quiere lidiar menos con los demás países. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Andrés Ignacio Silva. Ustedes no se muevan, que al regreso venimos con más de argumentos.